Dale, ¿qué tal? Creo que ya avisaron algo así, ¿verdad? ¿Ya? Estamos al aire. Buenas noches. Empieza, Juan Carlos, Bueno, abre. vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Contextos, como todas las noches, aunque ha habido dos o tres interrupciones por fallas técnicas estos días. Pero me da un gusto saludar al maestro Ricardo del Muro, el maestro Sensei Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro? Hola, muy buenas noches, gusto José, saludarlos, como siempre. el maestro Gilberto Zavala Buenas noches, estimado Juan Carlos. y la maestra Enriqueta Burelo, que tiene algunas fallas técnicas, Buenas. pero ahí está presente. Pues hay varios temas. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, así es correcto, ¿verdad, Keta? También, también vamos a abordar el tema de un feminicidio más que se suma a una lista de agresiones físicas que terminan fatalmente en contra de las mujeres, y donde pues Keta es ha dado mucho seguimiento junto con un grupo de mujeres a estas causas para que no queden impunes. Y también tuvimos el informe del presidente por el segundo año. Son las tres cosas que vamos a evaluar el día de hoy, pero sí me gustaría comenzar con Keta, si activas tu sonido, Keta, por el tema terrible de este feminicidio que estábamos leyendo antes de entrar al programa, que se dio de una joven, creo que de 23 años. El maestro, se incorpora el maestro Víctor Rumaya ahorita al panel. Vamos a tener panel completo hoy. Y creo que Keta sigue teniendo problemas ahí de audio. ¿Nos escuchas, Keta? No te Buenas escuchamos, Keta. Noches. Bueno, te damos la palabra, Keta, para que nos hables acerca de este Miren, terrible hay dos temas que me y preocupan el reciente día tema. de hoy. Se celebra el día de hoy el Día Internacional de VIH-Sida, que surge a raíz de que la Organización Mundial de la Salud consideró necesario hacer visible esta epidemia, porque es una epidemia descubierta en los años 80. Tal vez tenía más tiempo, pero fue en los 80 cuando se le dio un nombre y se le toma, pudiéramos decir, más en serio, se hacen investigaciones al respecto. Dos médicos, uno francés y uno norteamericano, cada quien desde su ámbito, desde su país, estaban haciendo estudios al respecto. Y entonces al inicio se pensó que era una enfermedad de homosexuales porque inicialmente fue el grupo al que estuvo más atacado, hubo mucha discriminación al respecto, como no se sabía la manera de contagio, los hospitales se negaban a asistir a las víctimas de VIH. Tuvieron que venir, por ejemplo, en Nueva York, monjas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta a hacerse cargo de los primeros enfermos de VIH. Después se vio que el VIH no solo era problema de homosexuales, sino que también atacaba a las mujeres. Y hoy vemos con gran preocupación que uno de los sectores más vulnerables son las mujeres y las mujeres que tienen una pareja estable, porque en una sociedad como la nuestra, donde se privilegia que el hombre tenga muchas relaciones, muchos hombres también tienen relaciones homosexuales y también tienen relaciones con su pareja, con su esposa, que es una mujer, o tienen relaciones con muchas mujeres, entonces están expuestos a contagiarse y a contagiar a su pareja. Por eso el sector de las mujeres más vulnerable es el de las esposas, de las mujeres que tienen una pareja estable. Y entonces la ONU y la OMS han insistido en hacer campañas con hombres. Sin embargo, esto no ha dado buen resultado. En muchos países las mujeres desafortunadamente no gestionan su propia sexualidad, no tienen poder sobre su sexualidad. En muchos países las primeras relaciones de las mujeres son relaciones forzadas o son por violaciones. Entonces,
este problema vinculado al género, vinculado a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, es un tema que a las mujeres nos preocupa todavía el día de hoy, a pesar de los logros que se han obtenido, a pesar de la existencia de retrovirales, a pesar de una serie de talleres y a pesar de que la OMS y la ONU han insistido en que la necesidad de que las mujeres se empoderen y tomen decisiones acerca de su sexualidad. Entonces, hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, hago un llamado a las mujeres a que se acerquen a las instituciones de salud, a que conozcan a fondo el tema, a que asistan a talleres sobre el tema, a que se empoderen y sean capaces de tomar decisiones sobre su salud. Y por otro lado, a los hombres que rompan este constructo social de un sistema sexogénero que privilegia a los hombres, que los hace machos y que en una relación de pareja no privilegian la fidelidad y la confianza con su pareja. Es muy difícil para las señoras que están casadas, ¿verdad?, decirle a su esposo, ponte un condón, ¿no? Y el esposo dice, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué me tengo que poner un condón? Sin embargo, creo que es muy importante ejercer una sexualidad responsable, porque a pesar de que hoy ya hay menos mortalidad en personas que tienen VIH-Sida, pues tiene muchas consecuencias sobre el sistema inmunológico y no descartemos también una muerte temprana. Y por otro lado está el tema de los feminicidios. El tema de los feminicidios, como señaló la maestra Marcela Lagarde, es la violencia más terrible que se ejerce sobre las mujeres. Muchos dicen, ¿y por qué no son homicidios? Se tipificó como feminicidios porque presenta ciertas características, presenta tortura, presenta violación, presenta muchas veces mutilaciones, aún muerte el cadáver de la mujer no se respeta, muchas veces es tirado en un lote baldío, en una carretera, presenta una serie de signos que hacen que un asesinato de una mujer sea considerado feminicidio. Y entonces, desde un principio, el movimiento de mujeres ha insistido que cualquier crimen contra las mujeres se ha considerado desde un inicio feminicidio. Después, con las evidencias, se descartará si es un homicidio doloso, si es un homicidio de otro tipo, pero de inicio, todo asesinato de una mujer debe ser, y de niñas también, y de adolescentes, mujeres, deben ser considerados como feminicidio. Y en días recientes hubo 2 feminicidios, uno en Benemérito de las Américas y otro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en San Pascualito. El caso de San Pascualito es por demás trágico. La compañera periodista Itzel Grajales hizo una especie de poema muy doloroso al respecto, donde se señala que los vecinos oyeron los gritos de auxilio y sin embargo lo único que pudieron hacer fue llamar al 911 a una patrulla que cuando llegó ella ya estaba muerta. Esto ocurrió a las 3:30, la patrulla llega hasta las 6:30 de la mañana, ya cuando ella había sido asesinada. Entonces, aquí hay 2 asuntos muy importantes. ¿Cómo puede haber una reacción inmediata por parte de las patrullas? Esto debe tomar minutos en llegar al sitio donde están ocurriendo los hechos. En ocasiones se ha discutido que si es efectivo el 911, porque del 911 llegan muchas llamadas y se tienen que distribuir. Entre que se distribuyen las llamadas, ¿verdad? Pues ya el asesinato te dio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo organizar de manera diferente los números telefónicos donde la ciudadanía puede hablar para dar un aviso? Existen ya las unidades de
policías de género, la UNEVIC, que está formado esencialmente por mujeres. Entonces creo que debería haber un número donde la UNEVIC dé respuesta inmediata a este tipo de situaciones. Y también, por otro lado, cómo organizar, cómo sensibilizar a la ciudadanía para que tome parte más efectiva en una situación de peligro, que no se limite a hacer un llamado de auxilio, sino que pueda tomar una actitud más empática, una actitud más sensible. Muchas decimos, ¿por qué no derribaron la puerta? ¿Por qué no hicieron otro tipo de acción, verdad? Y esta es la parte que yo al público, pues a moverse a la reflexión de, creo que se debe tomar nuevas medidas, sobre todo porque Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que está contemplada dentro de la alerta de violencia de género, y entonces creo que debe haber acciones más puntuales al respecto, ¿no? Tanto para las llamadas de auxilio, como una ciudadanía que debe ser más empática, más sensible y tener otro tipo de respuestas, ¿no? Ok, Keta, pues Esos son bueno. mis dos comentarios el día de hoy. Pues resulta indignante, ¿no? Yo soy de los que creen que la lucha de las mujeres, que esa indignación, pues la compartimos plenamente. Todos somos hijos de una mujer, todos tenemos una hermana, una prima, una hija, y no podemos ser indiferentes ante esta circunstancia, porque cualquiera de todos estamos expuestos a una tragedia con estas características. Y qué bueno que haces la diferencia de las agravantes, porque hay estadísticas que hacen la diferenciación entre un homicidio calificado, que pudiera ser un homicidio simple, y estas agravantes que tienden a sancionar adicionalmente a los que cometen este tipo de delitos. Con el VIH, pues tengo entendido que, si no mal recuerdo, la muerte de Freddie Mercury, en algún momento este cantante del grupo Queen, muy famoso, como que puso el tema. Ya lleva tiempo este tema, es una pandemia, digamos, controlada, digamos, no tiene una alta incidencia de letalidad, hay avances médicos, hay tratamientos, ya no es causa de muerte necesariamente, se puede tener cierta calidad de vida. Evidentemente hay una exposición, una vulnerabilidad de las personas. Tengo entendido que al día de hoy 31 millones de personas padecen VIH, y eso es lo que se registra. Pero no es necesariamente una sentencia de muerte. Y entonces, pues sí, a mí sí la verdad es que sí indigna mucho, porque he conocido, al menos en Chiapas, se han dado casos donde son los novios, son las parejas sentimentales los que cometen este tipo de crímenes, sesgando la vida de jovencitas que todavía tenían todo por delante. Y pues el tema es el seguimiento con las autoridades, es decir, que se llega hasta las últimas consecuencias, aunque sea una frase muy trillada. No sé qué opinan, maestro Gilberto Zavala, Ricardo del Muro, maestro Rumaya, no sé quién quiera abundar más ahí al respecto. Yo quisiera comentar que cuando escucho atentamente a la maestra Keta referir el primer tema que tiene que ver con el VIH-Sida, pareciera ser que en la actualidad, pues como que es un tema aparentemente no actualizado o no actual, sino que tiene que ver con un pasado de la humanidad en el que no tiene mayor trascendencia. Esa narrativa que hace la maestra a mí me llama a la conciencia, porque creo que ese es el término que deberíamos de utilizar en términos de cada una de las personas que tenemos familia, que somos adultos, que tenemos responsabilidad, que estamos conscientes de las cosas que ocurren y que nos debe de servir para interactuar, para abordar este tipo de temas dentro de la familia con nuestros hijos, a efecto de que en esa libertad prácticamente, o de la individualidad a la preferencia o a la práctica sexual, lo hagan con mucha responsabilidad.
Por otro lado, en el tema local, efectivamente, leer en las noticias y ahorita cuando lo recuerda la maestra Queta, el homicidio que ocurrió aquí en Tuxtla Gutiérrez contra una jovencita, y dice bien Juan Carlos que tiene toda la vida por delante y que por una mala decisión o por un momento de gozo o de confianza o lo que quieras, termina en una situación así. Y entonces, cuando ya pasan y vemos los hechos, hacemos un llamado para que las autoridades presten con mayor oportunidad el auxilio en estos casos. Sin embargo, yo quisiera advertir que, pues, a lo mejor, ¿quién se imagina lo que está ocurriendo? Una vez ocurridos los hechos, decimos, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Yo quisiera decir con esto que tiene que ser un tema de educación, de responsabilidad primero en la familia, pero de educación desde las escuelas, desde las maestras y los maestros. Creo que ya es tiempo que llamemos a las maestras y a los maestros a que tenemos que abordar la disciplina del cuidado, de la seguridad ciudadana con mayor énfasis. Estamos viviendo momentos difíciles y en los que hay, sin embargo, toda matices distintos en la libertad que cada quien asume. Yo diría entonces que vale la pena prestar máximo ahora que ya vamos a entrar en la ruta de los 3 años del gobierno federal, pero también de los 3 años del gobierno estatal, pero también de los 3 años del gobierno municipal, cómo mejorar los sistemas de seguridad. Yo sé, por ejemplo, que aquí en Tuxtla hay unas cámaras muy sofisticadas, cámaras de seguridad que están en diferentes puntos de la ciudad, muy sofisticadas, demasiado sofisticadas, que cuando ocurren hechos que son muy cercanos a los actores públicos o políticos, los casos se resuelven con tal celeridad que asombra, que termina por asombrar a propios y extraños. Pero cuando ocurren este tipo de cosas, se convierten en una cifra y en un dato en el que termina por olvidarse y queda una familia desgarrada, queda un futuro de alguien como lo son nuestros hijos o nuestras hijas, pues en un punto muerto y olvidado. Entonces me parece que también es un tema de conciencia y es un tema de estar mayormente alerta en términos de propuesta y que efectivamente se puedan eficientar los esquemas de seguridad que tenemos, no solamente en Tuxtla, sino en varias partes del estado de Chiapas, porque es una situación de homicidios dolosos que están ocurriendo a lo largo y ancho del tiene que cambiar. Hoy, en el siguiente tema que seguramente vamos a abordar, vamos a ver qué dice el presidente con relación al tema de los asesinatos o de los homicidios que están ocurriendo, si es triunfalista o no, y no me quisiera adelantar, lo dejo ahí nada más para quedarme en el tema local. Ricardo del Muro, ¿crees que las autoridades están haciendo lo que les corresponde? La protección. Bueno, de entrada, yo creo que la policía, sobre todo en México, siempre ha sido lenta en actuar, ¿no? Acuérdense del famoso dicho de que decían, la policía siempre en vigilia, ¿no? O el hecho de que siempre cuando uno pide un servicio, a veces es por mucha demanda, a veces porque fallan las comunicaciones, son muchísimas las quejas que hay porque la policía llega después de que han ocurrido los hechos, o igual que las ambulancias. Yo creo que aquí algo... Sí, yo creo que aquí algo que se debe de plantear, sobre todo en el caso del feminicidio, por el caso del VIH, yo creo que desde que surgió, pues tuvimos dos fenómenos, como tú bien señalabas, íconos que de alguna manera estuvieron ligados con la enfermedad, que fue la muerte de Freddie Mercury, del cantante de Queen, pero por el otro lado también el caso de Magic Johnson, que logra demuestra con su ejemplo que se puede vivir a pesar de ser portador de este terrible mal que es el llamado SIDA. Y ha cambiado definitivamente las costumbres sexuales en los últimos años. Estamos hablando de una enfermedad, de una pandemia que lleva, creo que prácticamente casi 40 años de existencia. Lo triste es de que hasta la fecha todavía no se encuentra
encuentra una vacuna para prevenirla, pero bueno, ha cambiado muchísimo las costumbres sexuales de la población en general y por supuesto, pues la clave está en una mayor educación. Pero pues ya ahorita yo tengo entendido que en la mayoría de las escuelas los jóvenes saben perfectamente de que esta enfermedad existe y que es un riesgo para su salud. Pero en el caso del feminicidio, yo creo que algo fundamental es de que la sociedad, igual que en muchos casos, necesitamos ser más proactivos, por llamarlo de alguna manera. Y entonces nos hemos vuelto muy indiferentes a la desgracia ajena. Más empáticos, digamos. Por muchas razones, o sea, es muy difícil y hay videos y así lo demuestran y creo que tampoco no me quisiera yo aquí ponerme en el plan de decir así debemos de actuar, porque cuando estamos frente a un hecho, la mayoría de nosotros lo que cuidamos es nuestra integridad física. Si vemos que a una persona la están asaltando, pues es muy difícil que una persona en un momento determinado tome una acción para evitar que el asaltante logre su objetivo, porque saben perfectamente que en un momento determinado puede ser víctima simplemente por meterse en el hecho delictivo. Y en el caso de los feminicidios, pues como señalaba la maestra Queta, es una cosa aquí interesante, en el sentido de que los vecinos la oyeron gritar a esta mujer, según la información, y nadie hizo nada. O sea, aquí esto es lo importante. Yo creo que la clave es de que se tiene que establecer, así como hay protocolos de acción para momentos de emergencia, de cuando hay problemas de desastres naturales, también se deberían de establecer protocolos de acción para que la ciudadanía, y aquí creo que es una cosa interesante, y creo que la maestra Queta con los grupos con los que trabaja lo podría llevar adelante, no esperar pasivamente a que la policía actúe, porque de nada nos sirve de que estén las cámaras y que incluso que capturen al homicida infraganti o que lo capturen después de haber cometido el homicidio cuando ya tenemos a la mujer víctima ya está muerta, pues. Entonces creo que aquí la clave es de que cuando haya un caso cuando hay un caso de feminicidio que normalmente ocurren en los domicilios particulares, son discusiones que empiezan a generarse en altas horas de la noche, en la madrugada, los vecinos lo escuchan y normalmente el vecino se queda con no saber qué hacer. No puede ir a tocar ahí porque no sabe qué va a ocurrir. Puede llegar el caso incluso de que cuando se dan los síndromes de la mujer golpeada, en que la pareja, a pesar de que está siendo agredida, salga a decir usted qué le importa, por qué se está metiendo en mi vida privada y cosas por el estilo, o que pueda ser agredido. Entonces yo creo que debe de haber protocolos. La maestra Queta comentaba cuando todavía no habíamos entrado al aire, que por ejemplo una medida efectiva puede ser el hecho de que si las personas tienen la sospecha de que se está agrediendo a una mujer que es su vecina, pues pueden hacer un ruido, pueden pararse frente a la puerta sin arriesgar su vida, pero de alguna manera evitan que el posible homicida lleve a cabo su delito, ¿no? Pero sí, creo que aquí se necesita más responsabilidad de la ciudadanía, porque eso sí nos hemos vuelto, por muy pocas excepciones, nos hemos vuelto muy indiferentes a la violencia que nos está rodeando. Obvio, es por una situación de autodefensa, pero lo vemos, hay asaltos y la gente no se para. En la Ciudad de México se filma, eso sí, somos muy buenos para filmar los hechos delictivos, todo el mundo saca su celular, todo el mundo lo filma, pero nadie toma la iniciativa de decir, hice esto para evitar que el delincuente llevara a cabo el delito, etcétera. Bueno. Eso creo que es fundamental, y dejar de ser indiferentes y tener educación, así como en un momento determinado se toma educación para las situaciones de emergencia, decir cómo podemos ayudar a evitar que se cometan
homicidios y en este caso feminicidios. Ok, bueno, pues todos los caminos siempre en este tipo de discusiones llevan a Roma, que es la educación. Así es. Todos los caminos llevan al tema de que los valores, de que la violencia se observa desde los hogares, se vive, se palpa, los abusos sexuales y luego al paso del tiempo se reflejan en ese tipo de actos. Yo no concibo que alguien pueda llegar a estos extremos de cometer actos de quitarle la vida a alguien, más que por una persona que psicológicamente, por más normal que parezca, está dañada emocionalmente o fue en una cadena de sucesos, pues víctima a su vez de algún tipo de agresión. Solamente así se puede explicar el que tengan estas conductas. Vamos a cerrar con el maestro Víctor Rumaya el comentario para entrar ya de lleno al análisis del segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Víctor, ¿cómo concluiríamos, digamos, estas participaciones? Bueno, pues han sido bastante nutridas las participaciones de mis compañeros respecto a los temas. Sin embargo, bueno, pues yo sinceramente no comparto muchas posiciones. Y lo diré porque es importante que veamos las diferentes posiciones. Vamos a dividirlo. El tema del SIDA. El tema del SIDA me parece que lo hemos ido, digamos, adaptando a la sociedad como una forma de vida. Y eso tampoco debemos de acostumbrarnos. Más de 40 años, la humanidad luchando contra un virus, encontramos la vacuna. Hace algunos años todavía se hacían especulaciones, se invirtió mucho dinero, se crearon centros de investigación, se hicieron clínicas, etcétera, para encontrar la vacuna contra el SIDA. Y me preocupa mucho esto porque la sociedad se va acostumbrando a vivir menos creíbles, nada más inverosímiles. Yo no quisiera que esto pudiera pasar, por ejemplo, con la misma pandemia que estamos viviendo ahora del COVID, y que cuando tengamos 10 años, resulta que las vacunas no son efectivas, o que tenemos que irnos acostumbrando a esto. Y no es un asunto de reclamo, es un asunto de reflexión. Es algo que tenemos que pensar que, bueno, pues sí modifican los estilos de vida, pero también hay que darnos cuenta que hay que invertirle a este tipo de investigación científica. A mí me parece que si el mundo estuviera más alarmado, digamos, sobre este tema, como lo estuvo la primera década, a lo mejor les hubiera encontrado algo, pero se han retirado los apoyos, como al principio se dieron para el tema del SIDA. Muchísimos apoyos, muchos fondos, fideicomisos, no solamente en México, en el mundo. Cuando dijeron, pero no es mortal, se puede vivir con él y se puede tener una buena calidad de vida y que hay que cuidarse. Se relajaron. Pasó a ser uso, una muy parecido a, no sé, como la diabetes, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que no hay que acostumbrarnos, y sí hay que exigir, y sí hay que investigar, y sí hay que pedirle a la ciencia, y hay que pedirle al sector público que se invierta en la solución de estos temas. También, por supuesto, en eso sí comparto, la responsabilidad social y personal para evitar su transmisión. Paso al otro tema. El tema de los feminicidios. Ya se hizo una caracterización y la diferenciación entre un homicidio simple, un homicidio calificado y el feminicidio. Pero yo no comparto de verdad que el problema de la violencia sea solamente familiar. Es cierto que gran parte de la violencia contra las mujeres ocurre en las casas, es cierto. Y puede ser que sea mayoritario, aunque no confiaría mucho en las investigaciones. Yo creo que este tema de la cultura del machismo que se aprovecha de las mujeres también ocurre en las calles, también ocurre en distintos lugares que sobre todo las mujeres jóvenes concurren, las discotecas, la calle, los lugares públicos, y eso requiere una forma distinta de resolverlo. No es suficiente con decir que el padre o el hermano o el novio o el esposo estaba, pues no sé, influenciado por una vida catastrófica y estaba acomplejado y actuó contra la mujer. No, si hay una violencia institucional y hay que señalarla. Y la violencia institucional
consiste, no estoy diciendo que las instituciones sean las que tengan la agresión contra la mujer, pero sí estoy diciendo que la omisión en la actuación de las autoridades también tiene una responsabilidad. Y eso implica que tenemos que invertirle más y tenemos que ser mucho más serios para atacar problemas como estos, que son problemas sociales que a todos lastiman. Es decir, las autoridades tienen que atender los temas de feminicidio, no solamente buscando el culpable, que muchas veces ni siquiera es el verdadero culpable. Murió la mujer o murió la novia, bueno, pues meten al novio a la cárcel, y de verdad hay juicios en donde buscan y que se crean pruebas, y no es necesariamente cierto. Sí hay bandas de gente, de delincuentes, que andan secuestrando niñas, mujeres, que sí hay tratantes de blancas. Son violencias institucionalizadas, son violencias de la delincuencia organizada, y eso es con lo que hay que luchar. Pero es muy difícil que le pidamos al 911 o a la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez o de Berriozábal o de Tijuana o de cualquier municipio, o al gobierno de donde ustedes gusten y manden. Es muy difícil que le pidamos que atienda ese tipo de violencia cuando se reduce el presupuesto, por ejemplo, cuando se acaba el presupuesto para el presupuesto para la seguridad municipal, cuando no se capacita a los ministerios públicos, cuando no se capacita a las policías. Muchos actos de violencia contra las mujeres, y ese es el reclamo que tienen las mujeres que están en las calles hoy haciendo las marchas. No es solamente que no se identifica al agresor, es que una vez identificado el agresor, salió con 5 o 10 mil pesos. Es decir, la corrupción en los procesos, en los sistemas judiciales, también es institucionalizada. Y también hay que decir que eso hay que combatirlo, y eso no le corresponde al ciudadano. Discúlpenme, pero eso no es un asunto de conciencia ni de educación, es un asunto de sanción, de compromiso y de cumplimiento de la ley. De tal manera que mi postura, por supuesto, desde luego que sí creo que la educación contribuye, apoya y es necesaria, y que las sociedades más educadas tienen menos delincuencia, por supuesto que sí. También creo que una sociedad menos dañada psicológicamente tiene menor violencia, no creo. Pero insisto mucho en la necesidad de combatir la delincuencia desde la perspectiva de la administración pública, desde la administración de justicia, desde el cumplimiento de la ley, desde la capacitación a los policías, y por supuesto de la sanción a todo el aparato judicial que no cumpla. Las mujeres necesitan justicia, no solamente necesitan con misericordia, ni tampoco necesitan solamente esposos responsables. También necesitan que las calles, las ciudades, las discotecas, las escuelas, las universidades, las preparatorias, todos los mercados, etcétera, sean lugares seguros. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Porque yo creo que estamos de acuerdo, Víctor. Es más, la violencia es más estructural que simplemente un problema de educación. Puede haber una familia muy correcta, que le dé muy buena educación a sus hijos, y que su hija esté siendo violentada o abusada por un compañero de la escuela o un maestro, y que ella no pueda decírselo por pena a su familia. Entonces, sí creo que es un problema más estructural, y pues un reto de la sociedad el cambiarlo. Bueno, vamos a dar ya nos quedan 25 minutos, les voy a dar para cerrar este tema unos 4 minutos a cada quien. A lo mejor nos quedaremos en el tintero el análisis todavía del segundo año de gobierno de López Obrador. Llegamos con 2 datos relevantes. Una, la popularidad del presidente rondando el 60-61%, que ya lo tuvieron otros expresidentes en estos 2 primeros años. Digamos que es un poco la luna de miel, pero para el caso de que está viviendo el país, con la crisis sanitaria, con la crisis económica, con la crisis de seguridad, yo creo que sí es relevante el hecho de que, a pesar de que le tocaron las 7 plagas al presidente, independientemente de sus errores en política económica, en política sanitaria, en política de seguridad, pues sí resulta relevante que tenga, yo no entiendo en lo personal cómo es que todavía, si es por esperanza o por qué razón, mantiene todavía hasta cierto punto la aprobación, o será que tenemos una cultura ancestral de culto a la personalidad de la figura presidencial, desde Tlatoani y el virreinato. No sé cómo explicar estos fenómenos. Pero bueno, ¿qué tal? 2 años de gobierno, las cifras no le son favorables al presidente.
Quizá hoy habrá dicho que la gasolina bajó de precio porque milagrosamente bajó de ayer y antier 2 o 3 pesos, que es una variable que se mueve cada rato. El dólar está estable. Hay algunos indicadores macroeconómicos que todavía son favorables. Se firmó el Tratado de Libre Comercio, tratando de ser equilibrados en el análisis, hay que decirlo, pero sí, la economía se cayó, la inseguridad se elevó a niveles históricos, y el control de la pandemia, depende de lo que queramos hacer caso, pero organismos internacionales y nuestras simples cifras, mucha crítica a López-Gatell, mucha crítica al presidente sobre el no uso del cubrebocas, sobre que no se realizaron pruebas, y un alto índice de letalidad en México particularmente, y sobre todo en el tema de instituciones oficiales. 8 de cada 10 personas intubadas, ¿no?, fallecen en instituciones oficiales, mientras, por ejemplo, en instituciones médicas privadas fallecen 2 de cada 10. Entonces eso habla de la precariedad de un sistema, y el presidente hoy fue parte de los memes, de la burla del día, de sus críticos, pues ofreció hace 2 años que para esta fecha íbamos a tener un sistema como Dinamarca. Yo creo que estamos a años luz de eso, pero tampoco, sin llegar a esa exageración, tenemos, digamos, algo que apreciar en ese sentido, que haya mejorado sustancialmente. ¿Qué opinas, Keta? Vamos con 3 minutos. 3 minutos, 4 minutos, por favor. No te escucha. Va, ya estás. Sí, mira, tengo problemas de que no los oigo bien. Creo que ustedes a mí sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sí, ¿Nos oyes ahorita? Sí. Tu Y visión el problema de precisamente de esto que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, de alguna manera es increíble. El ingenio mexicano respondió hoy y ayer, ¿no? Con que ya estábamos en Dinamarca, pues hicieron memes con una bandera de Dinamarca en el Zócalo, ¿no? Y respondieron con un humor increíble, como siempre responde el pueblo mexicano ante estas situaciones, ¿no? Es su manera de hacer una crítica desde el humor ante lo que estamos pasando. Bueno, creo que el problema del COVID y la manera que se ha gestionado, pues a nosotros nos duele por una serie de muertes, ¿verdad? Porque todavía estamos viviendo el contagio. Yo tengo amigas que en estos últimos días se han contagiado, y entonces uno dice, ¿cómo dividir la parte de responsabilidad con el gobierno y con la ciudadanía, verdad? Veo que una serie de fiestas, una serie de actividades sin guardar la sana distancia, sin llevar el cubrebocas, sin respetar ciertos protocolos, de repente nos hemos hemos vuelto a lo que se ha dicho la nueva normalidad, ¿no? Y sí he insistido mucho que esta nueva normalidad obedeció más que nada a razones económicas, ¿no? A las presiones de la industria, a las presiones de los comerciantes, a un buen número de presiones que los gobiernos locales y el gobierno nacional sufrió para regresar a la nueva normalidad. Creo que durante mucho tiempo, muchos meses de ahora en adelante, vamos a tener que seguirnos cuidando, seguir tomando precauciones, porque también a nosotros nos toca una parte de la responsabilidad, ¿no? Y no solo es México, es Colombia, es Alemania, es una serie de países que están viviendo situaciones similares a las nuestras. Aquí nosotros hacemos la crítica porque lo vivimos todos los días, ¿no? Pero también habría que reconocer que nos enfrentamos como en un momento
lo fue el VIH-Sida, pero sin que el VIH-Sida causara esta mortalidad tan terrorífica del COVID. Creo que es un fenómeno mundial de desconocimiento del problema. Creo que poco a poco ya hemos ido conociendo tanto los médicos, el personal médico, el personal de salud, cómo atender el tema, ¿verdad? Se decía en un momento dado que para hacer las intubaciones pues se requería especialistas, ¿no? Y muchas personas decían pues que mucha gente se murió por las intubaciones. No, yo no tengo las pruebas al respecto, pero se hablaba de que al principio pocos médicos en Chiapas y médicas, ¿verdad?, sabían intubar, ¿no? Y esto es muy delicado, ¿no? ¿Qué calificación le pones entonces creo a que 2 años al gobierno? ¿Qué tal? Creo que es una responsabilidad de todos y todas. ¿Le pondrías una calificación o prefieres no hacer una evaluación del 1 al 10 al presidente? No te escucha, Juan Carlos. Sí, no te escucho. Bueno. No te escucho bien. Al maestro Zavala lo escucho perfecto, ¿verdad? Porque a Ricardo del Muro lo escucho Adelante, perfecto, pero a Juan Carlos sí tengo problemas para escucharlo. Bien. Es que yo estoy más cerca con la maestra Queta que los demás. Yo quisiera decir que de este gobierno, en mi opinión, la 4T, como así se ha denominado este ejercicio de gobierno, pues se ha dedicado a desmontar las estructuras institucionales y las redes de poder para crear, por supuesto, un nuevo régimen en el país. Y yo abordaría 5 puntos. Creo que el avance de la participación del ejército mexicano en tareas de políticas públicas con tendencia expansiva es una ocupación de, si ustedes quieren, de los críticos o de los que revisan y analizan. De suerte que hay presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y hay una diversidad de objetivos y metas de las Fuerzas Armadas que tienen que ver, por ejemplo, con el Tren Maya, con el incremento de presupuestos y salarios, que le fue muy bien en este presupuesto para el 2021, con los fideicomisos que no le quitaron los que tenía, con la construcción del aeropuerto, con la Guardia Nacional, con la protección del Estado, y se menciona que con el caso de Cienfuegos, la impunidad. Segundo punto, que tiene que ver con las modificaciones al régimen político y sus implicaciones. Ahí está la guía ética que se dio a conocer desde el día viernes, que es la guía moral para la transformación de la vida social en México, una constitución en la que efectivamente nadie está obligado a seguirlo, pero cuando hablamos de los homicidios y de lo que teníamos que hacer, y cuando efectivamente aquí se habla del respeto a la diferencia, a la vida, a la dignidad, a la libertad y hasta de los animales, las plantas y las cosas, parecería que tiene cierta razón el presidente, pero lo que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me parece que es lo que está obligado las instituciones a preservar, a respetar y a hacer valer. De suerte que, como punto número 3, yo tengo el sostenimiento de la popularidad que decía Juan Carlos, de presidencial pese a los magros resultados en diversos sectores. Y es que habría que reconocer que la capacidad propagandística del presidente y la imposición, por supuesto, de la agenda, sobre todo en las mañaneras, a partir de la repetición de frases populares que poco a poco ocupan el vacío dejado por la falta de la argumentación o de la narrativa de las fuerzas opositoras políticas al actual régimen. Punto número 4, las modificaciones a las prácticas del federalismo que ha tenido el presidente a lo largo de estos 2 años y las relaciones de poder entre gobernadores de oposición y el Ejecutivo Federal tiene que ver fundamentalmente con lo que va a suceder en el 2021, en el que me parece que el peso de la política local sobre el discurso proveniente de la centralidad política debería o no hacer una diferencia a partir de los resultados electorales, pese a que no todos los partidos políticos de oposición buscan colocarse como una opción desde la conformación de coalición electoral. Estoy hablando del Movimiento Ciudadano y del partido PRI.
Esto significa que hay una expansión de la cobertura de los programas sociales. Habría que estar muy atentos de este gobierno y el avance de un nuevo sistema de apoyos institucionales, como la redistribución presupuestal en beneficio de personas de escasos recursos y el acceso a oportunidades. Número 5, concluyo, una posible reforma tributaria después del 2021, dependiendo de cómo le vaya a Morena, que va a tener que ver, por supuesto, con los resultados del proceso electoral, en el cual el país entraría en una transformación a partir de sus cimientos a favor de un nuevo régimen más igualitario, sin embargo, no más competitivo, y que me parece que en medio de todo esto está si el país crece y si las personas o los ciudadanos le tenemos o no confianza a partir de la falta de inversión y o de la confianza que podamos o no tener con lo que va a seguir en este tercer año de gobierno llamado de la 4T. Hay un desapego por la ciencia, por los datos. El presidente siempre tiene otros datos. Pero bueno, él dice que vamos requete bien, está obligado a ser optimista. Yo, como soy moderador, no puedo ahora opinar. Opínale. No puedo decir que este es el peor presidente en el peor momento para este país. Pero quiero dar la palabra al maestro Ricardo para luego cerrar con todas las conclusiones con Víctor Rumaya. Pues yo creo que el fenómeno es un fenómeno lo que se presenta con López Obrador. Primero, porque está rompiendo paradigmas. Primer punto es de que no hay que olvidar que se da una votación masiva contra el gobierno, contra los gobiernos priistas y panistas. Y llega López Obrador con todas sus deficiencias, ante un país que ya los mexicanos estaban cansados, o era evidente de que lo estaban gobernando una bola de ladrones, y en donde hemos tenido un empresariado rapaz, con muy poquitas excepciones, un empresariado que está acostumbrado a vivir a costa de exprimirle los bolsillos a la gente más pobre, hacer convenios o a formar parte de la élite política, políticos con empresarios, empresarios con políticos, empresarios que son empresarios, y eso prácticamente hace que se vuelvan políticos, aunque son malos políticos. En Chiapas tenemos muchos ejemplos de esos, que su única virtud no es de que sean buenos estadistas, sino simplemente porque son empresarios, ¿no? Entonces así el señor que es lechero, pues tiene que ser representante de los lecheros y en un momento determinado puede ser secretario de Agricultura o demás. Esa ha sido la tónica que ha tenido este país. Y en un momento determinado yo creo que hubo una polarización, ¿no? O sea, la cifra que se ha manejado y que es la que se conoce de que el 65% de la población mexicana está en condiciones de pobreza, mientras que una élite que no va más allá del 1 o 2% son nuestros millonarios. Un país tan polarizado en donde por un lado tenemos altos niveles de pobreza y de marginación y al mismo tiempo tenemos a 2, 3, 4 millonarios que están en las listas de Forbes a nivel internacional. Eso es una cosa por lo que hay que pensar. Por otro lado, llama la atención de que a pesar de una crítica sistemática, merecida o no, que ha tenido el presidente de parte de los medios de comunicación, de parte de la mayoría de los analistas, o sea, el discurso permanente es de crítica, de que en diferentes tonos, que van desde que es un inepto hasta que que prácticamente es un tonto, a que no puede manejar bien la economía, que ha fallado, etcétera, etcétera. Lo curioso es que a pesar de eso, las estadísticas, la popularidad se mantiene. Se habla de que es tal vez por el aspecto de la mañanera. Yo creo que no. Creo que ahí sí le ha fallado. Incluso yo creo que la mañanera lo ha desgastado. Eso creo que es una experiencia que se debe de tomar a futuro, de que estar expuesto a las cámaras todos los días hace que en ocasiones se cometan errores, se expresen frases fuera de sentido, se canse. Yo creo que si le preguntamos a la población cuántas personas ven la mañanera, la mayoría no lo vemos.
porque es verdaderamente aburrido y cansado estarlo observando, salvo aquellos que tengan mucho interés en determinado tema o que verdaderamente sean, digamos, los biógrafos o seguidores del proyecto de López Obrador. La mayoría de las personas no lo vemos. Y sin embargo, lo curioso es de que los periodistas, la prensa, lo sigue. Y después surge una pregunta que también brinca. A pesar de que se usa la mañanera y que se usan los errores del presidente para magnificarlos o para simplemente difundirlos, lo cual es bastante correcto, ¿cómo nos explicamos de que la popularidad de López Obrador sigue adelante? Lo sencillo podría decirse que es porque lo están apoyando los sectores más ignorantes de este país, que porque lo están apoyando gente que están siendo los beneficiarios de los apoyos sociales, etcétera, etcétera, lo cual lleva en el fondo una posición clasista, pues bastante marcada, en donde podríamos dividir a la sociedad mexicana como que los que pensamos correctamente y aquellos que se dejan guiar por el discurso de un demagogo, y lo cual que no creo que es correcto, porque no todos los seguidores de López Obrador son precisamente gente ignorante y gente que se deja guiar por los discursos. Pero la realidad es de que el fenómeno de López Obrador persiste, sigue a pesar de la crítica, y que eso es para ponerse a pensar. Y el otro hecho es de que también a veces cuando se hacen las críticas, se hacen unas críticas muy sesgadas del gobierno, porque se olvida que López Obrador recibió un país en crisis, un país saqueado, y de los 24 meses que lleva en el poder, aparte, ha tenido 9 meses de pandemia. Y ahí lo que nosotros deberíamos de pensar es, otro gobernante en esas circunstancias, prácticamente ya estaría el país al borde de la guerra civil, y no ha sucedido. Entonces yo creo que falta todavía esperar bueno, y para finalizar algo fundamental, ¿no? El manejo estadístico de la oposición, porque no hay un discurso que nos plantee otro sistema o una alternativa política para López Obrador, y en cambio el discurso de la oposición se basa en una repetición abrumadora, permanente, pero a la vez también cansada de un manejo de datos y cifras que, bueno, pueden darse una imagen X del país, pero que no nos plantea, bueno, sí, ok, este señor está fallando y está fallando muy feo, pero ¿cuál es la alternativa que tenemos? Perdón, pero a riesgo de que nos vayan a cortar, Víctor, nos quedamos con muchas ganas de escucharte hoy, pero te pedimos que concluyas y cierres el programa, por favor. Mañana lo podemos continuar el debate, si gusta. Mañana continuaríamos esto ya aterrizando temas específicos, ¿no? Sí, bueno, pero si me permiten, si hay los minutos que podamos. Yo creo que sin apasionamientos, sin filias ni fobias, a los 2 años, el análisis de los últimos presidentes, o digamos de la época moderna, desde Salinas de Gortari para acá, en el momento en el rompimiento del PRI, digamos. Salinas de Gortari, Hernández Ponce de León, Fox, Calderón y Peña Nieto, todos tenían estos márgenes de popularidad a los 2 años. Salinas de Gortari lo tenía mucho más alto. Empezó tenía una aceptación arriba del 80%. No es ningún fenómeno el tener ese porcentaje, y no es nada del otro mundo explicarlo. Es muy fácil de explicar. Es fácil de explicar porque hay más de 30 millones de personas que reciben beca de gobierno. Bien o mal, estemos de acuerdo o no con cómo se reparte el dinero, pero hay más de 30 millones de personas que reciben beca de este gobierno. Por supuesto que van a estar de acuerdo con este gobierno. ¿Cuál es la calificación, diría Juan Carlos? A mí me parece que este es un tema para muchísimo más, de manera mucho más profunda, pero si quieren simplificarlo, es muy sencillo. La calificación, pues es la aceptación que tiene, entre 5.8 y 6.8. Si lo vemos así, esa es la calificación que tiene el presidente actual. Ningún presidente en la época moderna ha tenido
índices inferiores a los que tiene Andrés Manuel López Obrador a los 2 años. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero tanto Calderón como Peña Nieto, como Fox, como Ernesto Cedillo Ponce de León y Salinas de Gortari, de ese porcentaje todavía para arriba. Y crisis, por supuesto que la crisis de salud es profundísima, la crisis económica es terrible, pero tuvimos también presidentes con crisis, como el caso de Ernesto Cedillo Ponce de León, el famoso error de diciembre, a un mes de entrar, o algunos días después de haber tomado posesión, tuvo una crisis todavía más profunda en términos económicos que la que tenemos actualmente, y su porcentaje de aceptación era todavía más alto. De tal manera que no es ningún fenómeno entendido como la estación de los demás presidentes. Es un fenómeno que puede ser explicable en términos sociopolíticos. Y es un fenómeno, sí, eso sí, lo que sí es un fenómeno, es que en este momento, en esta crisis, no tengamos respuestas concretas y no tengamos viabilidad. Es cierto, una oposición, eso es absolutamente cierto, no hay una oposición instrumentada, estructurada a nivel nacional, pero hay mucha oposición y una oposición muy férrea en cada uno de los estados. Y yo sostengo desde ahora, con esto por el motivo del tiempo, los resultados que vamos a ver en el 2021 van a ser muy distintos de lo que se piensa desde la perspectiva oficialista. No es fácil vencer a las inercias locales, bien o mal, pero ahí está la oposición y son que van a tener una participación muy distinta a lo que se cree para una elección o a lo que se presupone para una elección presidencial. No es ningún fenómeno Andrés Manuel López Obrador, lo fue como candidato, sí, pero como presidente de la República ha dado tantos, seguramente tendrá, por supuesto, muchos detractores y mucha gente que tengamos. Solamente quiero señalar lo siguiente, lo que sí hace diferente a Andrés Manuel de los otros presidentes. Ninguno tenía una posición en términos de repudio como lo tiene Andrés Manuel. Es decir, la gente que no estaba con Calderón, o que no estaba con Peña Nieto, o que no estaba con Salinas de Gortari, o Ernesto Cedillo, o Fox, a los 2 primeros años, tenía tanta animadversión con Andrés Manuel como la que sí existe ahora con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ese porcentaje entre el 32 y el 42% que reconoce el gobierno, que no está con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, son muy profundas, las diferencias son muy profundas. No es solamente, no les indice, es que simple y sencillamente están absolutamente en contra. No estoy hablando de una posición de clase, como dice Ricardo del Muro, es cierto, hay muchas diferencias en la distribución del ingreso en México históricamente, estoy absolutamente de acuerdo, pero la oposición que tiene Andrés Manuel en términos ideológicos, de posicionamiento y de sectores sociales es mucho más profunda, aunque no sea numéricamente distinta como el resto de los presidentes. Ok, pues nos vemos mañana, muchísimas gracias, vamos a continuar y a ver si podemos aterrizar temas específicos. Buenas noches y nos vemos mañana aquí a la misma hora en Contextos. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.